Olá, queridos irmãos. Hola, queridos hermanos. Hoy estamos dando comienzo al tercer volumen del Alimento Diario, cuyo tema es Mi gracia te baste. Estamos aquí en la semana 1, cuyo título es El ministerio que recibí del Señor Jesús. Me gustaría explicarles que estamos haciendo un tutorial y esta semana el contenido es muy vasto, es bastante fuerte y no podemos entrar en detalles. Nosotros confiamos en los hermanos, esperando que todos ustedes puedan leer todos los versículos y penetrar hasta el fondo en el contenido de la lectura de esta semana, porque es muy importante. El título de esta semana es El ministerio que recibí del Señor Jesús, pero si ustedes van a leer, ven que nosotros no tocamos exactamente este tema que va a quedar para la semana que viene en los detalles, porque nosotros estamos lanzando en esta semana el fundamento para que nosotros podamos entender mejor qué es el ministerio que nosotros recibimos del Señor Jesús. Entonces déjenme decirle a los hermanos lo siguiente: en esta semana el contenido se divide en dos partes. Una parte es una explicación sobre la palabra, qué tipo de palabra nosotros tenemos, qué tipo de palabra Dios nos dio a nosotros. Y la segunda parte habla de una revelación tremenda que el Señor nos dio en los últimos tiempos. Entonces, son dos partes bien distintas. Entonces, la primera parte es más conocimiento objetivo para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos trabajando, y la segunda parte es una parte de revelación que nos da la motivación, el ánimo para que nosotros podamos proseguir. Bueno, desde el lunes hasta el jueves nosotros tenemos esta primera parte que explica qué es la palabra. En la Biblia no es solo palabra. La palabra tiene varios aspectos. Entonces nosotros necesitamos entender cuál es el aspecto de la palabra que nosotros estamos tocando, con qué aspecto nosotros estamos lidiando. Y a partir del viernes, sábado y domingo nosotros vamos a entrar en la cuestión de nuestra unión con Dios, de nuestra comunión con Dios, la participación de la vida y de la naturaleza de Dios. Dios morando con nosotros y nosotros morando con Dios. Algo tremendo. Entonces vamos allí. Desde lunes hasta el jueves vamos a ver el aspecto de la palabra. Entonces el lunes vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar el lunes y el tema. El lunes vamos a ver los dos aspectos de la palabra. La palabra, este término, la palabra, en portugués es solo palabra. Si usted lee la Biblia palabra. Pero en griego son dos vocablos para palabra. Uno es logos y otro es rema. Entonces, logos, por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra es logos. Y hay otro versículo en Juan que habla que el Espíritu es el que da vida, la carne y para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra aquí en griego es rema. ¿Cuál es la distinción entre logos y rema? Entonces, logos es la palabra objetiva, es la palabra estática, parada. Es lo que nosotros leemos en la Biblia. Y la palabra rema es la palabra dinámica, es la palabra instantánea que suple la necesidad para el momento, lo que usted necesita para aquel momento. Entonces la palabra rema viene y le suple a usted, te fortalece, te ilumina, te da confort, y así en adelante. Entonces la mejor ilustración que nosotros podemos dar es el agua que usamos todos los días. Entonces, en Brasil nosotros tenemos una cultura del tanque de agua. La mayoría de las casas hoy tienen tanque de agua.
El agua viene de la calle y llena sus tanques. Y cuando usted necesita agua, abre la canilla y el agua sale del tanque de agua. Porque, ¿por qué están estos tanques? Porque muchas veces falta agua. Hay problema en el sistema hidráulico del municipio y falta agua. Entonces, cuando falta agua en la calle, ¿quién tiene tanque de agua? Tiene agua en su casa. Esa agua puede durar un día, 2 días, depende de la capacidad de cada tanque. Entonces, la palabra logos es el agua en el tanque de agua. Todos los días usted necesita leer la Biblia. Usted se levanta, toca en Dios, lee la Biblia, usted llena su tanque de agua. ¿Por qué? Porque durante el día puede haber falta de agua. Usted está en una situación difícil, usted está pasando por un desierto árido, que no hay agua que viene de afuera. Usted tiene que tener agua en su tanque de agua, y ese tanque de agua es su espíritu, su mente, su corazón, es todo su ser. Entonces, cuando usted abre la canilla, si su tanque de agua está seca, solo tiene ruido, solo sale aire. Pero cuando su tanque de agua está lleno de agua, usted abre la canilla, aunque falte agua en la calle, hay agua para suplir las necesidades. El agua en el tanque de agua es el logos, y el agua que sale de la canilla es rema. Cuando usted necesita lavarse las manos, usted necesita lavar las verduras, usted necesita calentar agua, usted va en la canilla y abre la canilla y el agua sale. Entonces, esta agua que sale, que fluye, es la palabra rema, suple la necesidad que usted tiene en aquel momento. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí? El énfasis aquí es usted necesita tener agua en su tanque de agua. Para tener rema, tiene que tener logos. Para que salga agua de la canilla, usted tiene que tener agua en el tanque de agua. Por eso que nosotros, los cristianos, hijos de Dios, necesitamos leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Entonces, este es el énfasis del día lunes. En el día martes, nosotros mostramos que como ministros del nuevo pacto, nosotros necesitamos estar equipados con la palabra de fundamento, fundamental. Entonces vamos a hacer martes y miércoles, vamos a ver este par, la palabra de fundamento y la palabra profética. ¿Qué es la palabra fundamental? ¿Qué es la palabra profética? En la iglesia, en nuestra vida cristiana, nosotros necesitamos de ambos aspectos de la palabra. Está viendo, la Biblia es maravillosa. Tenemos estos pares, el significado de la palabra logos y palabra rema. Ahora, en la aplicación, nosotros tenemos la palabra fundamental y la palabra profética. ¿Qué es la palabra fundamental? La palabra fundamental es la base, son los fundamentos de la fe cristiana. Inclusive nosotros tenemos un libro llamado Fundamentos de la Fe Cristiana. Son las verdades del Evangelio, que incluyen ítems como redención, perdón de pecados, reconciliación, justificación, regeneración, santificación, renovación, ¿qué más? Transformación, conformación y glorificación. Son las verdades fundamentales, son las verdades bíblicas y que nosotros necesitamos conocer. Aún existen otros ítems como la consagración, la oración, la lectura de la Biblia, ¿qué más? La reconciliación adicional con Dios. Entonces hay todos estos ítems que hacen parte de la palabra fundamental. Entonces, en Hechos 20:24, Pablo dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces, este es el título de esta semana, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero ¿cuál es el contenido de este ministerio que recibimos del Señor Jesús? Pablo continúa: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el contenido de nuestro ministerio es el Evangelio de la gracia de Dios, que en otras palabras es la palabra fundamental. Entonces, la palabra fundamental es la palabra del conocimiento. Y
Teniendo este conocimiento, nosotros tenemos una base para que el Señor traiga la revelación a nosotros. No podemos tener solo mero conocimiento. Si nosotros vamos a tener una cabeza grande, todo va a quedar aquí, solo va a quedar en el conocimiento, en la letra. Nosotros no vamos a recibir vida. Nosotros necesitamos conocer la Biblia, pero también nosotros necesitamos ejercitar el órgano correcto, no es solo la mente. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que esta palabra que nosotros leemos, esta palabra logos que nosotros leemos, se transforme en una palabra rema. Se transforme en una palabra que trae revelación. Entonces, no puede ser solo conocimiento objetivo. La palabra que nosotros leemos y estudiamos tiene que tornarse una palabra subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Algo de nuestra experiencia. Experiencia. Voy a darles un ejemplo a ustedes. Entonces, la picaña es una de las cosas más ricas que hay. A mí me gusta mucho. Pero viene el norteamericano para acá, o un europeo, y usted quiere servirle picaña, y usted le explica qué es la picaña. Él va a entender, va a intentar imaginar, va a ver el pedazo de carne, va a tener el conocimiento, pero no va a tener la experiencia. Solo cuando él coma la picaña, es que él va a tener la experiencia de picaña, aquel sabor tan rico. Entonces no es solo el conocimiento, tiene que tener la experiencia. Ahí entra lo que nosotros vamos a ver en el día miércoles, la palabra profética. Nosotros tenemos la palabra fundamental, todas las verdades del Evangelio, el conocimiento de la Biblia. Un ejemplo que está en el alimento diario es el aceite de la unción, el ungüento. Cuando hablamos el Señor es el Espíritu, entonces nosotros necesitamos remitirnos a Éxodo capítulo 30 para ver la figura del aceite de la unción. El aceite puro de oliva, agregado los 4 elementos, las 4 especies. Pero si nosotros hablamos de Éxodo 30 y usted y yo no tenemos conocimiento de aquel capítulo, nosotros no vamos a entender nada. Por eso, para que Dios pueda dar revelación a usted y para mí, necesitamos conocer la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra profética? La palabra profética es algo que Dios le revela a usted, pero revela no del aire, no de la nada. Él revela a usted basado en la palabra fundamental que usted ya tiene aquí dentro. Dios usa aquella palabra fundamental que usted tiene y basado en aquella palabra fundamental Dios te da una visión y una revelación. Entonces la palabra profética viene de una visión y de la revelación. Visión es lo que usted ve. Entonces para tener visión tenemos que sacar el velo de nuestro rostro, sacar el velo de nuestros ojos. Entonces conseguimos ver. Y una vez que usted tiene la visión, ahí Dios puede dar una revelación de esta visión. Primero tiene que tener la visión, después tiene la revelación. Revelación son los detalles de la visión. Y la visión y la revelación, cuando usted tiene visión y revelación, estos dos ítems nos cambian totalmente, nos dejan locos, nos controlan, nos llena de motivaciones. Y eso es lo que hace avanzar todos los días. Es lo que Pablo tuvo. Pablo tuvo muchos sufrimientos, pero él no dejó que los sufrimientos impidiesen avanzar. ¿Por qué? Porque él tenía una visión y revelación. La palabra fundamental nos da la base, la constancia. No es una montaña rusa, altos y bajos. No. La palabra fundamental nos da solidez, pero la palabra profética, ¿para qué sirve? Para darnos una dirección. Individualmente nosotros recibimos la palabra fundamental, pero la palabra profética es para el pueblo de Dios. Dios quiere llevar a su pueblo de un punto de partida a un punto de destino. Y Dios necesita dar dirección a ustedes.
Nosotros tenemos mucho tiempo, pero una buena ilustración es del pueblo de Israel. Ellos tenían los 10 mandamientos. Esta palabra es la palabra fundamental. Recibieron en el monte Sinaí los 10 mandamientos, las dos tablas de la ley que estaban dentro del arca. Entonces, esta es la palabra fundamental. Pero Moisés, todos los días, él hablaba al pueblo. Había la dirección de Dios a través de la columna de nube y de la columna de fuego. Y cuando la columna de nube se levantaba, el pueblo seguía. Entonces esa es la dirección, esta es la palabra profética. Entonces hoy nosotros también tenemos la palabra fundamental, pero hoy Dios nos habla. Todas las semanas Dios nos habla la palabra profética. Cada vez que hay un mensaje existen dos elementos. Presten atención, tenemos los dos elementos. Tenemos el elemento de la palabra fundamental, porque cada vez que la palabra es ministrada siempre se enseña algo. Es la palabra fundamental, pero en este mismo mensaje existe la palabra profética, la palabra que da una dirección, la palabra que nos muestra dónde debemos ir, la palabra que nos motiva, que nos anima para nuestra caminata. Ahí Dios necesita de personas para ministrar este tipo de palabra. Por eso que Dios levanta en la iglesia dos ministerios muy importantes, que son los ministros, que son maestros y profetas. Entonces, los maestros son aquellos que enseñan, y los profetas son aquellos que hablan la palabra profética. Los maestros son aquellos que enseñan la palabra fundamental, y los profetas son aquellos que inspiran, que animan, que consuelan, porque la palabra profética, la palabra que da dirección. Entonces vamos a ver algunos versículos. La Biblia es maravillosa. En estos versículos que nosotros vamos a leer existen los pares, y estos pares, a pesar de estar en libros diferentes, corresponden uno al otro, se concuerdan uno con los otros. Entonces vamos a ver primeramente 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu. Miren, aquí hay una relación de dones que Dios da para la iglesia, que Dios da para cada uno de nosotros que fuimos salvos. Los dones más importantes son los números 1 y 2, la palabra de sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y después viene una serie de dones, la fe, dones de sanidad, milagros, etcétera, etcétera. Por último, lenguas e interpretaciones. La cabeza es la palabra y la cola es la lengua y la interpretación. Entonces, en la iglesia nosotros necesitamos saber cuáles son los dones a los cuales nosotros necesitamos dar más atención. Sin duda son la palabra. Por eso que hoy en la iglesia, gracias al Señor, el Señor nos ha dado de regalo, brindado con la palabra fundamental, la palabra profética. Entonces aquí dice, en el versículo 8, tenemos la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento y la palabra fundamental. Y la palabra de sabiduría es la palabra profética. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahora Efesios 1:17. Hermanos, tiene que hacer esta correspondencia, la palabra fundamental y la palabra profética. Entonces, 1 Corintios 12:8, vimos la palabra de sabiduría y de la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento corresponde a la palabra fundamental, y la palabra de sabiduría corresponde a la palabra profética. Ahora vamos a leer Efesios 1:17. Señor Jesús. Efesios 1:17. Aquí dice: Pablo ora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Está viendo? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí nosotros tenemos dos grupos. El pleno conocimiento. Este conocimiento corresponde a la palabra de conocimiento. Corresponde a la palabra fundamental. Y aquí tenemos... El primer grupo es sabiduría y revelación. La sabiduría y la revelación
tiene que ver con la palabra de sabiduría en 1 Corintios 12:8 y tiene que ver con la palabra profética. O sea, para tener esta palabra de sabiduría nosotros necesitamos de revelación. Entonces la revelación y la sabiduría que está en nuestro espíritu no es inteligencia, es sabiduría en el espíritu. Entonces, esto corresponde a la palabra profética. 1 Corintios capítulo 14:6. Tenemos otro para aquí. 1 Corintios 14:6 dice: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, si hablo en lenguas, ustedes no van a aprovechar nada, no van a entender nada. Si nos hablaré con revelación o con ciencia. Revelación y ciencia. Ciencia es conocimiento. Está viendo aquí un par, revelación y conocimiento. La revelación corresponde a qué? Corresponde a la palabra profética. Corresponde a la palabra de sabiduría y de revelación. Y ciencia corresponde a conocimiento, corresponde a la palabra fundamental, a la palabra del conocimiento. ¿Está viendo? Todo corresponde. Y el último para aquí, en el versículo 6, dice, o de profecía o con doctrina. Doctrina en griego es enseñanzas. Entonces, de nuevo, enseñanzas es la palabra fundamental, es la palabra del conocimiento. ¿Es correcto? Y profecía es la palabra profética, la palabra de sabiduría y la palabra de revelación. Entonces, gracias al Señor, estos son los pares. El conocimiento es importante, es importante. Sin conocimiento, usted no va a tener revelación. Entonces, es necesario que nosotros leamos la Biblia, leamos los libros. Esperamos que todos ustedes en estos días de pandemia, en estos días de aislamiento, aprovechen para leer la Biblia, lean los libros. Claro, aparte de cuidar a los hermanos, también nosotros necesitamos equiparnos para estar llenos de la palabra fundamental y llenos de la palabra profética. Entonces, necesitamos de los maestros para ministrar las enseñanzas, la palabra de conocimiento. Estos son los que enseñan la palabra. Y necesitamos de los profetas para ministrar las profecías, la palabra profética, la palabra de revelación y la palabra de sabiduría. Son dos grupos distintos de personas, puede ser. Algunos son maestros, otros solo son profetas, pero hay muchos que son maestros y profetas. Ideal es que cuando nosotros ministramos la palabra podamos ministrar tanto conocimiento como sabiduría, tanto como conocimiento como revelación, tanto la palabra fundamental como la palabra profética. Alabado sea el Señor. Entonces, esta es la base del ministerio que nosotros recibimos del Señor Jesús. Es este tipo de palabra. En la semana que viene, nosotros vamos a ver más detalles sobre este ítem, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, al parte final, viernes, sábado y domingo. Yo no voy a poder entrar en detalles, porque si voy a entrar en detalle, es una hora más que vamos a hablar. Lo que estamos viendo aquí, hay muchos versículos, espero que ustedes lean detalladamente. Viernes es invitados a la comunión del Dios triuno. Sábado es el plan de la unión de Dios y el hombre. Y domingo el reino milenar, la fiesta de unión de Dios con el hombre. Esta palabra de viernes, sábado y domingo es una palabra profética. Es una palabra de sabiduría y de revelación. El Señor ha revelado algo nuevo para nosotros. Nuestro Dios es completo. Nuestro Dios es completo en su unidad. Nuestro Dios es completo en su perfección, en su santidad, gloria, amor, y desde la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu convivían y coexistían y coinerían, o sea, eran coinherentes uno dentro del otro en perfecta armonía, en perfecto placer y perfecta felicidad. Entonces, en este aspecto Dios ya está completo. Pero si usted lee
La Biblia, cuando Dios habló en Génesis, cuando creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, en verdad Dios estaba diciendo una indirecta sobre sí mismo. Él era perfecto, completo en sí mismo, pero él quería algo más. Él quería casarse. Para eso él creó al hombre. En toda la Biblia nosotros vemos la historia de un romance universal. Dios es el marido y el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, la iglesia, es la novia y la esposa. ¿Y qué nosotros tenemos allá en el final de la Biblia? El espíritu y la novia, dicen, ven. ¿Qué tenemos en el reino milenar? Las bodas del Cordero. Entonces, la Biblia es la historia de un romance universal. Dios quiere casarse con el hombre. Entonces, todo el Antiguo Testamento nosotros vemos Dios cortejando al hombre, cortejando a su pueblo, queriendo que su pueblo lo amase. Pero, infelizmente, el pueblo de Dios se envolvió en idolatría, en fornicación y se apartó de Dios. Pero aún así, Dios no abandonó al hombre. Dios cuidó del hombre. Pero Dios solo quería morar con el hombre. Lo que Dios en verdad quería es morar dentro del hombre. Dios quería morar en el hombre, no solo con el hombre. Pero por causa de la caída del hombre, en Génesis, esto no era posible. Entonces era necesario la redención. Entonces, temporariamente en el Antiguo Testamento, Dios moró con el hombre. Pero cuando llegó en el Nuevo Testamento, Dios se encarnó. Él tabernaculizó entre nosotros, Él armó una tienda entre nosotros, un tabernáculo que es una tienda. Y la Biblia, cuando muestra el nacimiento de Jesús, en el nombre de Jesús era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, la historia, ya en los Evangelios, Dios ya estaba con el hombre físicamente. Pero en el Evangelio de Juan, lean el alimento diario, todos los detalles. Dios quería morar con el hombre. Dios y el hombre, y hombre y Dios. Jesús hasta dijo, yo voy al Padre para preparar lugar, morada para ustedes. La casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchos interpretan como siendo el cielo, con mansiones celestiales. No. ¿A dónde fue Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguém viene al Padre sino por mí. Jesús fue al Padre para hacer la morada. Y también Jesús dijo, si alguien me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos hasta Él y haremos en Él morada. Entonces, las muchas moradas de la casa de Dios es cada uno de nosotros. Dios morando en cada uno de nosotros. Usted es una morada de Dios. Dios quiere que usted more en Él y Él more en usted. Este ítem es lo que viernes, sábado y domingo habla, la unión de Dios con el hombre. Entonces, 1 Corintios 6:17 dice, aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios es espíritu y el hombre también fue creado con un espíritu. En Génesis dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, semejanza de Dios, con la misma naturaleza de Dios. Solamente sustancias de la misma naturaleza pueden mezclarse. Agua y aceite no se mezcla, pero agua y agua se mezclan. Dios, para unirse al hombre y el hombre unirse a Dios, es solo en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces toda la Biblia en el Nuevo Testamento habla del hombre uniéndose a Dios y Dios uniéndose al hombre. Y para terminar, en Efesios dice, grande es este misterio, pero yo me hablo de Cristo y la iglesia. Esta es la palabra conclusiva para aquella sesión de Efesios que Pablo habla del casamiento, del matrimonio. Entonces la iglesia hoy es Dios preparando la novia para su hijo. Y el reino milenar, que es, la Biblia dice que es las bodas del Cordero. Entonces, en verdad, queridos hermanos, el reino milenar, las bodas del Cordero, es una fiesta de matrimonio, de casamiento. Es una fiesta para celebrar la unión de Dios con el hombre. Y al final, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 21, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo quiero leer con ustedes este versículo. Vamos a leer Apocalipsis 21, 3.
Señor Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios con ellos. Este Dios es un Dios con nosotros. Dios mismo. Este Dios estará con nosotros y nosotros morando en Dios y Dios morando en nosotros. O sea, queridos hermanos, Dios nos invitó. Dios es completo. Dios era feliz en su Trinidad, pero Él quería casarse. Él invitó al hombre, Él creó al hombre para incluir al hombre en Él, en su vida y naturaleza. A través del Hijo, Dios incluyó al hombre en el Hijo. Todo es hecho en el Hijo para que Dios y el hombre sean uno solo. Gracias a Dios. Entonces hoy estamos unidos a Dios, que es glorificación. La glorificación es la inserción final de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Dios está invitándonos para participar de su unidad, de su felicidad, de su gloria, de su santidad, de su amor. Alabado sea el Señor. Entonces, este encargo de la palabra profética que está en los días viernes, sábado y domingo es muy denso, es mucha revelación, mucha luz, y espero que todos ustedes puedan extraer lo máximo. Es solo un resumen para ustedes. Lean con oración, lean todos los versículos con oración. Penetrado en el fondo de cada versículo, usted va a ser muy ayudado. Entonces, resumiendo, en la primera parte del lunes a jueves vimos la naturaleza de la palabra profética, la palabra fundamental, la palabra fundamental y profética, la palabra conocimiento, la palabra sabiduría y revelación. Alabado sea el Señor. Y en los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, vimos la palabra profética de luz, una visión de nuestra unión con Dios. Dios los bendiga a ustedes y continuaremos en la próxima semana.